Si has escuchado temporadas anteriores de Kaizen, lo mismo te has dado cuenta de que suelen tener 30 capítulos, y el de hoy es el capítulo 90. Lo que, si las matemáticas no me fallan, debería significar que es el último de esta tercera temporada, pero claramente no me he organizado bien porque terminar la temporada a mediados de abril no tiene ningún sentido, y menos aún sin haber hablado de la felicidad, con la lata que llevo toda la temporada dando con el temita. Así que, sin que sirva de precedente, esta temporada la vamos a estirar un poquito más y a ver si llegamos a los 100 capítulos. En fin, vamos con el de hoy. En realidad iba a ser sobre otro tema, que ya caerá, pero una serie de lecturas, escuchas y sobre todo acontecimientos me han hecho cambiar de planes. Para no estar repitiéndome, que sepas que te dejo todas las referencias a estas lecturas, escuchas y demás en las notas del capítulo. Empecemos por el principio. Hace justo una semana que publiqué el anterior capítulo de Kaizen, la entrevista a Oriol Romeu, que si no la has escuchado deberías hacerlo ahora mismo porque creo que quedó muy bien. Y lo digo sin ningún pudor porque el mérito es completamente de Oriol. Pues bien, como hago siempre, el martes anuncié en Twitter el capítulo con el siguiente tuit que te leo literalmente. 89. Oriol Romeu. Constancia, aprendizajes y libros a patadas. Esta semana tengo la enorme suerte de charlar con @OriolRomeu sobre su camino en el fútbol de élite, el papel de la mentalidad y tantas otras cosas que batimos el récord de libros mencionados, y un emoji de un monito tapándose los ojos. Apenas 1 o 2 minutos después me llegó un email de Twitter. Me informaban de que mi cuenta había sido bloqueada durante 12 horas por incitar al odio con ese tuit. Más concretamente, y traduzco lo más literalmente posible, por lo siguiente. Violar sus reglas en contra de comportamientos de odio. No está permitido, cojo aire, promover violencia en contra de amenazar o acosar a otras personas por su raza, etnia, país de nacimiento, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedades serias. Más allá de la rabia que pudo darme, me lo tomé con humor. Asumí que el algoritmo se había hecho un lío con la expresión a patadas y que habría interpretado que estaba atacando verbalmente a Oriol o algo así. 12 horas después, cuando me levantaron el castigo, volví a anunciar el capítulo. Te voy a ahorrar volvértelo a leer porque era básicamente el mismo tuit. Esta vez, eso sí, eliminando la expresión a patadas por si acaso. Unas horas después recibo un nuevo email de Twitter en el que me cuentan que, por violación reiterada de las normas, quedó bloqueado durante 7 días. Atónito, apelé la decisión a través del formulario que Twitter habilita para ello y unas horas después me llegó otro email. Lo abrí esperando que por fin se hubieran dado cuenta del error, pero para mi sorpresa me decían que habían revisado mi caso y que se consideraba conducta de odio y que o bien podía eliminar mi tuit y cumplir los 7 días de castigo o volver a apelar. Tras varias apelaciones y tras la intercesión de algunos humanos, al final conseguí recuperar la cuenta. Aunque lo esté pareciendo, el capítulo de hoy no es una pataleta contra Twitter. Es más, a título personal, esta desconexión forzada me ha venido bastante bien. Y además, por las empresas en las que he trabajado, entiendo perfectamente que estas cosas pueden pasar. Controlar miles de millones de tweets en todos los idiomas imaginables y no cometer errores es directamente imposible. Pero esta vivencia ha servido de catalizador para disparar algunas ideas que tenía a medio cocinar en la cabeza a partir de distintas lecturas y de conversaciones que he tenido últimamente sobre el papel de los algoritmos, la corrección política, la descentralización y todo lo que esto dice sobre nosotros como sociedad. Sinceramente, no sé ni si seré capaz de darle mucho orden, ni si llegaré a muchas conclusiones. Podríamos decir que es un capítulo experimental, pero al menos espero que sirva para el comienzo de un debate contigo mismo o contigo misma, o, por qué no, entre tú y yo. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy pueden ser un poco polémicos, los típicos de los que se suele decir que no deben sacarse en la mesa para no generar indigestiones. Pero yo lo veo un poco al revés. No hay nada mejor para una buena conversación que tener el estómago lleno y estar bien alimentado. Será porque yo, en cuanto tengo un poco de hambre, me pongo de mal humor. Menos mal que eso no me pasa casi nunca, gracias al patrocinador de hoy, Whittaca,
una empresa que lleva más de un año dándome de comer a diario. Cada semana cambian la carta, hago mi pedido y me llega una caja con tuppers para toda la semana siguiente. Han conseguido hasta que coma más verdura y créeme que eso tiene muchísimo mérito. Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que ya le recomendaba Withaka a todo el mundo mucho antes de que fueran patrocinadores, porque llevo mucho tiempo siendo fan de ellos. No solo como cliente, sino que creo que tiene un mérito enorme el trabajo que hacen. Me parece que son una empresa con alma, que pone cariño en todo lo que hace y eso se nota. Se nota, por ejemplo, en cómo le han dado infinitas vueltas al envase que te envían a casa para encontrar el que mejor se recicla y cómo así intentan minimizar el impacto medioambiental de su actividad. En fin, que si quieres dedicar tu tiempo a algo que no sea cocinar, Withaka es una solución estupenda. Además, si haces tu primer pedido en withaka.com, que se escribe wetaca.com, y usas el código Kaizen, tendrás un descuento de 10 euros. ¡Que aproveche! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hemos hablado unas cuantas veces de redes sociales en Kaizen, así que es posible que ya sepas mi opinión. No estoy en absoluto en contra, aunque creo que son algo a usar con cuidado, porque no dejan de estar diseñadas para que seamos adictos a la dopamina que generan. Además, como también hemos hablado hasta la saciedad, nos meten en burbujas que nos hacen pensar que el resto de la humanidad opina parecido a nosotros, cuando lo más normal es que unos lo hagan y otros no. Y por eso intento mantener cierta distancia y me he borrado de muchas de ellas. No de Twitter, precisamente, porque suelo encontrar cosas que me interesan y supongo que porque en este caso concreto gana la necesidad de dopamina. Así que empecemos por ellas, por las redes sociales. Yo fui de los que se alegró cuando echaron a Trump de todos lados, no solo porque él no me gustara o su comportamiento me pareciera que no traía nada bueno, ni tampoco porque creyera que sus tweets el día del famoso asalto al Capitolio debían eliminarse, que también, sino, además de todo eso, porque el ejemplo me parecía poderoso. Unos días después de aquello, escuchando un podcast llamado All In, en el que 4 inversores de Silicon Valley hablan un poco de todo, comentaban el tema de Wall Street Bets, que si no sabes lo que es, de forma muy resumida, es que hace unos meses en Reddit, un foro de Internet, se coordinaron miles de usuarios para inflar el valor de las acciones de una empresa, GameStop, contra la que algunos fondos de inversión habían apostado. Al hacerlo, llevaron a la ruina a uno de esos fondos, pusieron en aprietos a otros y acabaron provocando que la aplicación que usaban la mayor parte de los usuarios del foro para invertir, Robinhood, en un momento dado, tomara una decisión difícil de entender: cortar unilateralmente la posibilidad de seguir comprando acciones de GameStop y solo permitir la venta. No solo eso, sino que el foro de Discord, otra plataforma que usaban para coordinarse los foreros, fue cerrado bajo acusaciones de incitación al odio, porque estos usuarios decían algunas barbaridades sobre los fondos y los inversores de Wall Street. Sin entrar en el caso concreto de Wall Street Bets, que tiene infinitas derivadas, hubo una reflexión que me llamó la atención. Y es que en este podcast venían a decir que la expulsión de Trump y lo que sucedió con Wall Street Bets eran 2 caras de la misma moneda. Yo no lo veo exactamente así. Para mí sí son 2 caras, pero de un dado que tiene muchas más, de una realidad muy poliédrica. Para empezar, una realidad en la que estamos descentralizando cada vez más aspectos de nuestra vida. A la descentralización y a sus implicaciones me gustaría dedicarle un capítulo, quizás esta misma temporada, pero déjame apuntar algunas ideas de esas que tengo sueltas rebotando por la cabeza. Hay una frase que yo solía repetir en mis tiempos de BlaBlaCar, que es que hemos cableado el mundo para colaborar. Los últimos 30 años los hemos dedicado a conectarnos a todos con todos, y esto se está manifestando a una escala cada vez mayor.
De pronto unas decenas o cientos de miles de personas en todo el mundo pueden coordinarse e inflar el precio de una acción o creer en la visión de Elon Musk y apostar por Tesla cuando los resultados financieros no eran nada optimistas, o votar a Trump, o linchar en una red social a alguien. La tecnología siempre tiene una naturaleza dual, lo mismo nos trae cosas buenas que malas. Y luego es la sociedad la que tiene que organizarse para que funcione todo lo mejor posible. A la vez, los medios pierden el poder que tuvieron en un momento dado. Sus audiencias se diluyen entre miles de alternativas y cada vez nos informamos más a través de las propias redes sociales o de podcasts o de blogs. Tendemos, de hecho, a informarnos a través de personas concretas, más que de medios. No digo que sea bueno o que no lo sea, pero es lo que hacemos. Estamos cada día más en un mundo en el que hemos pasado de la comunicación centralizada, de unos pocos hacia todos los demás, a uno en el que todos nos comunicamos con todos. Todos consumimos contenidos creados por miles o millones de personas diferentes, incluso podcasts subversivos y violentos creados por peligrosos tuiteros como yo. Bromas aparte, este es el mundo que tenemos y el que cada vez se va a acentuar más. Y lo mismo puede pasar con otras cosas, como las finanzas o, quién sabe, los contratos o cómo nos gobernamos. Pero esos son temas para otro capítulo. Esta transición a un mundo más descentralizado es la protagonista de un libro que me recomendó Cristina Carrascosa hace unas semanas, The Sovereign Individual, el individuo soberano vendría a ser en castellano. Ya te hablaré de él más, pero una de las ideas importantes que recoge es que en este paso de un mundo más centralizado a uno más descentralizado se van a generar enormes tensiones, principalmente entre quienes quieren mantener la situación actual, como podrían ser los gobiernos, por ejemplo, y los movimientos descentralizadores. Tensiones, por ejemplo, sobre cómo sistemas financieros pensados para un mundo diferente abordan que un grupo de foreros decidan apostar masivamente por una acción. O tensiones sobre cómo definimos y regulamos la libertad de expresión en un contexto radicalmente diferente al que hemos vivido hasta ahora, o cuándo algo es ofensivo y cuándo no, y quién lo decide. Relacionado con esto, otra cara de este poliedro en el que estamos metidos es esa famosa corrección política que se ha convertido en un arma arrojadiza, cómo no, por parte de los políticos, y se ha manoseado hasta que uno ya no sabe a qué se refieren del todo. Mi opinión personal, aunque estaré encantado de escuchar la tuya si no coincide, es que a medida que hemos ido ganando libertades, derechos e incluso respetos fundamentales que no existían antes y que eran indudablemente necesarios, de forma paralela, y no sé si relacionada, espero que no, hemos acabado de alguna manera infantilizando en parte a la sociedad. Es casi irónico como, siendo hijos de generaciones, la mayor parte de ellas, que lucharon por transgredir, ahora a veces parece que nos empeñamos en reescribir y enterrar lo antes posible cualquier cosa que pueda ofendernos. Y curiosamente, en un mundo cada vez más descentralizado, esto se refleja en los pocos que centralizan, por ejemplo, nuestros contenidos. Cuando exigimos a cualquier plataforma de contenidos que no solo monitorice lo que sucede dentro de ella, es decir, que no solo se asegure de ser un testigo fiable, de aportar pruebas o incluso de denunciar comportamientos, sino que sea quien actúe, o de lo contrario la consideraremos poco menos que cómplice, le estamos otorgando el papel de juez a alguien que no tiene ni intención, ni vocación, ni incentivo para ser un juez justo. Alguien que además yo no creo que deba ser juez, por más que me gusten a veces algunas de sus decisiones, porque ante esa situación las plataformas ponen las normas que entienden que tienen que poner, lo que resulta en una amalgama extraña de buenas intenciones, cinismo a veces, y todo aquello de lo que el equipo legal de turno le parece que deben protegerse. Y los procesos que hay detrás de esas decisiones tampoco nos garantizan un juicio justo, porque no tienen por qué hacerlo. Y es que, para complicar aún más la cosa, dado el volumen a procesar, no queda más remedio que recurrir a algoritmos e inteligencias artificiales de dudoso cociente intelectual, como la que me tocó padecer a mí. Aunque es probable que el problema no sea ni siquiera del famoso algoritmo, sino más bien de los datos con los que ha sido entrenado. Y la pregunta aquí es si realmente podemos entrenarlo para tener sentido común, que es algo que yo no tengo nada claro. Porque si tenemos que enseñarle todo lo que puede ofender a alguien, entramos en un terreno pantanoso,
En uno en el que vete tú a saber por qué algo de mi mensaje podría ser interpretado como una ofensa, tal vez el emoji del monito, yo qué sé. No me malinterpretes esto ni lo de la infantilización, por favor. No creo que nadie deba aguantar ofensas de ningún otro. No es eso, no me gusta ese discurso. Pero sí creo que el mecanismo para solucionarlo no puede ser intentar hacerlo desaparecer como si no existiera lo antes posible y ante cualquier mínima duda. Reconozco que no tengo una muy buena solución al tema, pero creo que no puede ser que depositemos en las plataformas la responsabilidad y con ella el poder de decidir qué se puede publicar y qué no. Tampoco pretendo defender a las plataformas, nada más lejos de mi intención, créeme. Pero no me parece buena idea que sustituyamos un sistema centralizado como son los jueces y las leyes, con todos sus defectos, por otro también centralizado en el que el juez es la plataforma. Sé que para mucha gente esta cara del dado se manifiesta como una especie de censura o un atentado contra la libertad de expresión. Pero yo no creo que sea una censura, o al menos no una censura deliberada y sistemática para perseguir una agenda o una ideología concreta, como tradicionalmente hemos vivido la censura. Y además me pierdo un poco en lo que es o no libertad de expresión, no te voy a engañar. Pero es que creo que es más simple que todo eso. Me parece que la única agenda es la de proteger a la plataforma de que nadie la haga cómplice de lo que diga cualquier idiota. Piense lo que piense el idiota de turno y sea de la ideología que sea. Y aquí entramos en seguramente la última de las ideas que tengo en la coctelera, una cara más del dado. Cada vez más oímos hablar de la importancia de los algoritmos en nuestra vida. Se usan para determinar cuándo un mensaje o una imagen es ofensiva, para saber cuál es el precio de un servicio según la demanda, por ejemplo, o si una empresa de seguros debe o no asegurarnos y qué prima cobrarnos. A este tema, a la responsabilidad de los algoritmos, los amigos de Heavy Mental le dedicaron un capítulo y yo no creo que pueda aportar nada nuevo a lo que ellos contaron, así que te animo a escucharlo si te interesa. De forma resumida, eso sí, los retos que nos plantean los algoritmos para mí tienen que ver con una de las frases que más veces he repetido en el podcast. Todos los modelos son erróneos. Como seguramente me hayas oído contar, la enunció George Box, un matemático inglés, y creo que es cierta. Todos los modelos que creamos los humanos tienen errores y pueden tener sesgos. Cuando hablamos de algoritmos, de inteligencia artificial y de estas cosas tan automatizadas, nos enfocamos mucho en la programación, en qué mecanismos habrá puesto el diseñador para que se tomen las decisiones, cuando normalmente los sesgos vienen de los datos. Es relativamente fácil enseñar a un ordenador a reconocer fotos de gatitos. Podemos alimentarle con infinidad de ellas y decirle cuándo hay un gatito y cuándo no. Pero como te decía antes, es enormemente difícil tener datos que sean representativos de la complejidad del comportamiento humano. Por ejemplo, de nuestra ironía, de cuando usamos un taco o un insulto de manera cariñosa para referirnos a alguien a quien queremos o admiramos. Pero es incluso más difícil encontrar los datos apropiados para enseñarle a juzgar qué interpretamos como correcto, ofensivo o aceptable. O qué entendemos como justo cuando se trata de dar cobertura médica o de fijar un precio. De la limitación de los datos, por cierto, hablamos Javier González Recuenco y yo en un encuentro de la comunidad Kaizen hace unas semanas y lo tienes en el feed exclusivo para miembros de la comunidad. Así que si eres miembro, no dudes en escucharlo y si no, pues tú verás lo que te pierdes. En cualquier caso, tal vez hayas escuchado los capítulos que dediqué a la inteligencia artificial al comienzo del podcast, creo que fueron el 10 y el 11. Realmente una de las grandes dificultades para alcanzar una inteligencia artificial general o de nivel humano es precisamente esta. Los humanos vivimos del contexto e interpretamos la realidad y tomamos decisiones con todas nuestras imperfecciones, sesgos y dificultades, pero basándonos no solo en lo que vemos, sino en un contexto complejo y a veces difuso. Trasladar eso a una máquina es muy difícil, porque tal vez acabemos con inteligencias artificiales capaces de hacer cualquier cosa que sepamos hacer, pero lo que no está nada claro es que las hagan como las haríamos nosotros. Como te decía al principio,
El de hoy era un capítulo de ideas sueltas. He intentado conectarlas y sacar algunas conclusiones por el camino, aunque no sé hasta qué punto lo he conseguido, así que voy a hacer un último intento antes de acabar. Mi sensación es que efectivamente vivimos en una etapa de transición, aunque ni esto lo tengo del todo claro porque no sé cuánto tiene esta sensación de que cada generación se da una importancia especial y le da una importancia especial a su tiempo. Pero si es cierto, si estamos en transición, seguramente sea también cierto que uno de los principales motores de ese cambio es que la tecnología nos trae maneras y posibilidades de relacionarnos los unos con los otros radicalmente diferentes a las que conocíamos, formas en las que las estructuras de gobierno, financieras o legales que nos han traído hasta aquí es posible que dejen de servir. Y tendremos que inventar otras nuevas. Por más que haya convencidos de la descentralización y otros que no lo son, no creo que nadie sepa realmente a dónde nos llevará esta transición ni cuánto tardará. Lo único que sí tengo claro es que nos toca navegar los tiempos que vivimos, sean más o menos turbulentos, y que para hacerlo, creo con toda humildad que hay al menos 3 cosas esenciales. La primera es no empeñarnos en seguir viviendo como si nada estuviera cambiando, porque si finalmente cambia, el ajuste a la realidad será durísimo. La segunda, aprender continuamente, pero ¿qué te voy a decir yo si de eso va Kaizen? La última es una idea más de esas que tengo a medio cocinar, no sé si voy a ser capaz de desarrollarla del todo. Pero cada vez pienso más que lo que de verdad nos definen son nuestras contradicciones. Ninguno de nosotros pensamos que todo es blanco o negro respecto a un tema, sino que nuestras posturas las definen realmente los matices. La contradicción nos define individualmente y también en conjunto, como sociedad o casi como especie. Creo que la riqueza de entender el mundo está en esas contradicciones. De hecho, de todo lo que he dicho hoy, seguro que hay cosas con las que no estás de acuerdo. Pero es que si yo mismo las miro desde otro ángulo, o con otro contexto o con otro matiz, tampoco estaré de acuerdo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que deja más cabos sueltos de los que amarra, pero espero que haya sido interesante. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Si no me banean, siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.